Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que realmente nos toca el corazón, algo que promete sacarnos algunas lágrimas, pero de esas que se sienten bien, de pura emoción. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Halil Ibrahim y Esla, y en ese amor tan profundo que les aseguro, los va a dejar sin palabras. Si alguna vez han sentido que el amor puede mover montañas, que puede sanar heridas y que puede hacer que el mundo parezca un lugar un poco más brillante, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para una montaña rusa de emociones porque el amor de Halil Ibrahim por Esla es algo que hay que ver para creer. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si todavía no son parte de nuestra familia aquí en el canal, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos aquí. Así que, ¿de qué va todo esto? Bueno, hoy vamos a desgranar la historia de amor entre Halil Ibrahim y Esla, dos personajes cuyas vidas se entrelazan de una manera tan poderosa que es imposible no sentirse conmovido. Veremos cómo su amor florece en medio de las adversidades, cómo se apoyan mutuamente en los momentos más oscuros y cómo su conexión trasciende las dificultades. No se trata solo de un romance bonito, sino de un amor que construye, que transforma y que, sinceramente, puede cambiar vidas. Hablaremos de esos gestos pequeños pero significativos, de esas miradas que lo dicen todo, de esos sacrificios que demuestran la profundidad de sus sentimientos. Me he propuesto traerles lo más conmovedor de su historia, esos momentos que te hacen decir «wow, eso es amor de verdad». Y para eso vamos a explorar los episodios clave, las escenas que se nos quedaron grabadas en la memoria y las razones por las que su relación se ha convertido en un referente para muchos. Prepárense para revivir esos momentos que nos hicieron contener la respiración, pero sobre todo, esos momentos que nos llenaron de esperanza y nos hicieron creer en el amor incondicional. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? ¿Cómo nació este sentimiento entre Halil Ibrahim y Esla? Al principio quizás no era amor a primera vista, pero sí algo que se fue gestando con el tiempo, con las experiencias compartidas. Veremos cómo las circunstancias los obligaron a unirse, pero cómo esa unión se transformó en algo mucho más profundo. Es fascinante observar cómo dos personas, que quizás provienen de mundos diferentes o que han pasado por situaciones complicadas, pueden encontrarse y crear un vínculo tan fuerte. Analizaremos esos primeros encuentros, esas conversaciones que marcaron un antes y un después. Y no podemos olvidarnos de las tensiones iniciales, de las dudas, de los miedos que a menudo acompañan a cualquier relación que vale la pena. Porque la vida real, y por ende las historias que nos llegan al alma, no son perfectas, y son precisamente esas imperfecciones las que las hacen tan reales y tan conmovedoras. Y a medida que su relación avanza, nos daremos cuenta de la fuerza que Halil Ibrahim siente por Esla. No es solo una atracción, es una protección innata, un deseo de cuidarla, de asegurarle un futuro feliz. Veremos cómo él está dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo, por más grande que sea, solo por ella. ¿Y qué decir de Esla? Ella a su vez le aporta una luz, una fuerza que quizás él no sabía que necesitaba. La forma en que se complementan es simplemente mágica. Analizaremos escenas donde Halil Ibrahim toma decisiones difíciles, donde pone en riesgo su propia seguridad, todo por el bienestar de Esla. Y cómo ella, con su dulzura, su valentía y su resiliencia, se convierte en su ancla, en su razón de ser. Me vienen a la mente escenas específicas donde la mirada de Halil Ibrahim se posa en Esla, y en esa mirada se puede leer todo un universo de amor, de compromiso y de lealtad. Y no solo las miradas, sino también las palabras, esas promesas susurradas al oído, esos gestos de cariño que, aunque sencillos, tienen un impacto enorme. Pero como en toda gran historia de amor, también hay desafíos. Y es aquí donde el amor de Halil Ibrahim por Esla realmente brilla. Veremos cómo ambos se enfrentan a enemigos, a envidias, a malentendidos, a presiones familiares y sociales. Y en cada uno de estos momentos, su amor no solo se mantiene firme, sino que se fortalece. Es en la adversidad donde se forja el verdadero carácter de una relación, ¿no creen? Analizaremos cómo Halil Ibrahim se planta ante quien sea necesario para defender a Esla, cómo él se convierte en su escudo. Y como Esla, a pesar de sus propias luchas, siempre encuentra la manera de ser un apoyo para él, de recordarle quién es y por qué están luchando. Es un ciclo de apoyo mutuo, de fortaleza compartida, que es verdaderamente inspirador. Piensen en esos momentos de crisis, donde todo parece perdido, pero de repente una palabra de
Liento de uno hacia el otro, una mano que se aprieta con fuerza, y todo vuelve a tener sentido. Eso es lo que hace que su historia sea tan especial. Y hablemos de los momentos de ternura. Esos instantes fugaces pero inolvidables donde el amor se manifiesta en su forma más pura. Un abrazo inesperado, un detalle pensado solo para ella, una canción que comparten. Son estos pequeños detalles los que construyen un amor sólido y duradero. Les invito a recordar esas escenas que les hicieron suspirar, que les hicieron sonreír, que les hicieron sentir la calidez del amor. La forma en que Halil Ibrahim cuida de Esla cuando está enferma, la manera en que ella le celebra sus logros por pequeños que sean. Todo esto va sumando y creando una narrativa de amor que es a la vez realista y profundamente emotiva. Es como si la cámara capturara la esencia misma del amor, sus matices, sus contradicciones, su belleza. Y creo que es por eso que su historia resuena tanto con nosotros, porque nos vemos reflejados en sus luchas, en sus alegrías, en sus anhelos. Además, la evolución de sus personajes a lo largo de esta historia, influenciada por su amor, es algo digno de mención. Halil Ibrahim, quizás empezó como un hombre más reservado o incluso endurecido por la vida, se abre y se vuelve más vulnerable gracias a Esla. Y Esla, puede haber enfrentado sus propias inseguridades, encuentra en Halil Ibrahim la confianza y la fuerza para ser ella misma. Ver cómo este amor los impulsa a ser mejores personas, a crecer, a superar sus propias limitaciones, es uno de los aspectos más gratificantes de su historia. No es solo una historia de amor romántico, es una historia de crecimiento personal, de autodescubrimiento, impulsado por la conexión con otra alma. Y eso, amigos míos, es realmente poderoso. Quiero destacar también esos momentos de sacrificio. El amor verdadero, ese que te hace llorar de emoción, a menudo implica poner las necesidades del otro por encima de las tuyas. Veremos cómo Halil Ibrahim y Esla, en distintas ocasiones, toman decisiones que les cuestan mucho, pero que lo hacen por el bien del otro. Estos actos de abnegación son los que demuestran la profundidad de su compromiso y la fuerza inquebrantable de su amor. Son esos momentos los que se quedan grabados a fuego en nuestra memoria, los que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente significa amar. Piénsenlo, ¿cuántas veces en la vida nos encontramos ante una disyuntiva donde el amor nos pide un sacrificio? Ver cómo ellos lo manejan con dignidad y con convicción, es una lección en sí misma. Y finalmente llegamos a la conclusión, a ese sentimiento que queda después de haber presenciado algo tan hermoso. El amor de Halil Ibrahim por Esla no es solo una historia, es una experiencia. Es una invitación a creer en la fuerza del amor, en su capacidad para sanar, para unir, para inspirar. Hemos visto cómo su vínculo se forjó en la adversidad, cómo se nutrió de la ternura y el respeto, y cómo se mantuvo firme ante los mayores desafíos. Lo que hace que su historia sea tan especial es su autenticidad. No es un amor idealizado, sino uno real con sus altibajos, pero siempre arraigado en un profundo afecto y una inquebrantable lealtad. Así que si al final de todo esto, sienten un nudo en la garganta y una sonrisa en los labios, no se preocupen, es normal. El amor de Halil Ibrahim por Esla es precisamente eso, una fuente de emoción pura, de esas que te recuerdan lo bello que puede ser el amor verdadero. Espero que esta inmersión en su historia les haya inspirado y les haya conmovido tanto como a mí. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí en este viaje emocional. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Halil Ibrahim y Esla? ¿Hay alguna escena en particular que les haya tocado especialmente el corazón? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su feedback es súper importante para mí y para el canal. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y familiares que amen las buenas historias de amor, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.